Regla de oro, que en sencillas palabras, hermanos, la regla de oro es hacer con otros, ¿verdad?, lo que queremos que hagan con nosotros, ¿verdad? En sencillas palabras, ¿verdad? En una manera práctica. Como queremos que otros nos traten, debemos tratarles. Como queremos que otros hermanos nos ayuden, debemos ayudarles. Como queremos que otros reaccionen cuando pecamos o nos equivocamos, hermanos, es la manera en que nosotros muchas veces debemos también reaccionar con otros, hermanos. Los alcances de la regla de oro estuvimos viendo que es que debemos amar, que debemos perdonar, que debemos hacer bien a otros, hermanos, es lo que implica la regla de oro. Algo que parece muy fácil y muy sencillo y hasta muy práctico, pero que en realidad a veces nos cuesta trabajo, hermanos, hacerlo a la manera que Dios dice que debemos hacerlo. Y bueno, hermanos, eso fue lo que estuvimos viendo respecto a esta primera lección, hermanos, de Nueva Vida en Cristo, la regla de oro. Hoy, continuando con esta lección, hermanos, vamos a ver otros principios de los unos a los otros, que es lo que vamos a estar tratando en las siguientes semanas, en las siguientes lecciones. Primero, hermanos, ¿cómo debemos tratarnos mutuamente? Dice aquí, los unos a los otros. Hay muchos pasajes donde aparece esta frase, los unos a los otros, en la Biblia. Estos pasajes indican que podemos cumplir la regla de oro y así vivir en unidad con los demás. Y luego dice aquí en sus hojas, si usted las tiene, dice, escribe el mandato, los mandamientos mencionados en cada uno de los siguientes pasajes que estaremos viendo ahorita. Dice, estos explican cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Vamos una vez más a orar, hermanos, y también si comparten algunos de ustedes la transmisión en Facebook, ya está también, hermanos. Oremos para iniciar nuestra clase, hermanos. Padre, bendice este tiempo. Ayúdanos a aprender de tu palabra, cómo debemos relacionarnos unos a otros, Señor, cómo debemos comunicarnos, cómo debemos trabajar en equipo, Señor, cómo debemos realizar tu obra, Señor, juntos, cómo debemos edificar nuestras familias, Señor. Rogamos que tú uses tu palabra, uses estos principios y nos enseñes a través de ellos, Señor. Pedimos que tú estés con nosotros, tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a escuchar, a guardar y a obedecer tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aún para las relaciones entre los seres humanos, el cómo debemos comunicarnos, el cómo debemos tratarnos, el cómo, vamos a decir, un patrón debe tratar, hermano, a sus empleados y un empleado cómo debe obedecer a su patrón. Aún la Biblia lo establece, cómo un esposo debe tratar a su esposa y cómo la esposa debe tratar a su esposo, cómo un pastor debe tratar a las ovejas y cómo las ovejas deben tratar a un pastor, cómo el gobierno debe tratar a los ciudadanos y cómo los ciudadanos deben tratar a su gobierno, a sus autoridades. Todos esos detalles, hermanos, la Biblia nos los explica de una manera muy clara y muy contundente. A veces los seres humanos batallamos, hermanos, en no saber cómo comunicarnos los unos a los otros, el no saber muchas veces cómo tratarnos, hermano, cómo tratar no solamente, hermanos, a aquellos que nos hacen bien, pero aún a aquellos que muchas veces pudieran hacernos mal o pudieran ofendernos. En todos esos detalles, hermano, Dios se ha ocupado para darnos mandamientos, para darnos principios, para darnos instrucciones en su palabra y poder hacerlo, hermanos, de una manera bíblica y no de una manera carnal, no de una manera, hermanos, terrenal. Muchos matrimonios, hermanos, cuando tienen un problema, hermanos, piensan que una manera de solucionarlos es aplicando la ley del hielo. Es decir, tú no me hablas, yo no te hablo, hasta que se nos pase el coraje, hasta ver quién cede primero, ¿verdad? Y quién ruega primero. Y aplicamos métodos humanos, métodos terrenales y no principios bíblicos. Y se hace en el matrimonio y se hace también entre familias, se hace también entre hermanos en Cristo, se hace también en el trabajo, hermanos.
que muchas veces nuestra manera de comunicarnos y de relacionarnos con otros es una manera carnal, es una manera terrenal, es bajo filosofías mundanas, hermanos. Y la palabra de Dios entonces, hermano, nos enseña cómo es que debemos tratarnos, relacionarnos los unos a los otros. Y vamos a estar viendo una lista, hermanos, de estos principios y los vamos a ir desarrollando a través de los siguientes miércoles, si el Señor lo permite, porque cada uno de estos pasajes que vamos a ver será un tema de nuestras siguientes clases que estaremos teniendo. Pues bien, hermanos, el primero de ellos, hermanos, lo encontramos en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, hermanos, el capítulo 9, y cada uno de estos, repito, hermanos, lo vamos a estar desarrollando uno por miércoles, ¿verdad? Hoy solamente vamos a ver un panorama, la lista de lo que será. Si hay alguna pregunta, hermanos, que están aquí por Teams, mientras estoy enseñando, con toda confianza puede abrir su micrófono y preguntar, hermanos. Ok, dice aquí Marcos 9:50, hermanos, dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este pasaje, hermanos, del versículo 42 al versículo 50 hace algunas referencias el Señor Jesucristo en cuanto a la sal. Habla de la sal en relación con los sacrificios, habla de la sal cuando ésta se hace insípida, y habla de la sal en el versículo 50 que dice que debemos tener sal entre vosotros, hermanos. Y esto lo vamos a ir explicando en la siguiente clase, pero esto tiene una relación, hermanos, primeramente que la sal preserva, ¿verdad? Y la única manera de preservarnos en los caminos de Dios, hermanos, porque en el contexto habla de aquellos que hagan tropezar a otros, que fueran ocasión de piedra de tropiezo. Habla también de aquellos que irán al lago de fuego, hermanos. Habla también de que la sal muchas veces a causa del pecado se hace insípida. Y entonces, hermanos, nos habla el Señor de tener sal. Eso es de entre vosotros, de estarnos examinando, de no dejar que el pecado, hermanos, se arraigue en nuestras vidas, en nuestros corazones, como hábitos, como costumbres, como deseos pecaminosos, y estar cuidando nuestros corazones, porque cuando hay pecado, hermanos, muchas veces eso rompe la buena comunicación, el buen trato con otros. Cuando alguien está viviendo en pecados, constantemente está batallando con la ira, con la impaciencia, con la falta de tolerancia hacia otros, hermanos, y lo manifiesta a través, hermano, de ira, lo manifiesta a través de maltratar al prójimo, de maltratar al cónyuge, de maltratar a los que viven con él. Que la sal preserva, y nos preserva en los caminos de Dios, y nos preserva en la palabra de Dios, y nos preserva en la voluntad de Dios, y nos ayuda a que el pecado no se encima, hermanos, aún de nuestras propias expectativas. Amarnos unos a otros, hermanos, no es una emoción o un sentimiento, porque las emociones, los sentimientos constantemente están cambiando. Cuando una persona se casa, hermanos, nos casamos hasta que la muerte nos separe. Y muchos piensan que una razón para la separación es porque el amor se acabó. El amor, hermano, por eso decimos que no es un sentimiento ni una emoción, porque, hermanos, las emociones y los sentimientos se acaban, cambian constantemente. El amor es una decisión. Decidimos amar a alguien, hermanos, repito, por encima de las circunstancias, por encima de cómo es esa persona, por encima, hermanos, aún de nosotros mismos muchas veces. ¿Por qué, hermanos? Porque amar a otros no es fácil, hermanos. Amar no solamente en el matrimonio, pero amar a quienes nos ha ofendido, a quienes nos han dañado, pues muchas veces nos cuesta trabajo, porque a veces en nosotros hay un rencor, hay una amargura, hay un resentimiento que muchas veces estorba, hermanos. Entonces este será otro de los temas que estaremos viendo, pero note cómo la Biblia va diciendo, hermanos, tened sal entre vosotros,
amarnos unos a otros. El siguiente punto, hermanos, lo encontramos en Romanos 14, hermanos. Otra vez esta frase de unos a los otros vuelve a enlazar algo que nos ayuda en la manera de relacionarnos, de comunicarnos, de tratarnos con otros, hermanos. Dice Romanos capítulo 14, el versículo 13, así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice aquí, hermano, que no nos juzguemos los unos a los otros, y también nos dice de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muchas veces, hermano, y lo vamos a ver cuando lleguemos a este tema, no es que la Biblia prohíbe juzgar. La Biblia no nos prohíbe juzgar. Nos va a dar principios, hermanos, de cómo debemos hacerlo. Y lo vamos a explicar cuando lleguemos a ese tema. Pero en cuanto se refiere aquí, hermano, de no nos juzguemos los unos a los otros, es porque muchas veces caemos, hermano, en el error o en el pecado, hermanos, de juzgar a alguien tomando el lugar de Dios, como si nosotros fuéramos Dios, como si a nosotros esa persona, ese hermano, hermana, nos tuviera que rendir cuentas. Y dice la Biblia, no nos juzguemos los unos a los otros, no nos juzguemos queriendo tomar el lugar de Dios, no nos juzguemos, hermano, muchas veces lo que también vamos a ir viendo, hermanos, es si primero no hemos ayudado a ese hermano, a esa hermana que a lo mejor está tropezando, que a lo mejor está batallando, que a lo mejor tiene alguna necesidad, porque los seres humanos somos muy prontos para muchas veces emitir juicios y prejuicios sobre las personas o sobre las circunstancias. Y la Biblia nos dice, no nos juzguemos los unos a los otros. Y repito, cuando desarrollemos esta lección, veremos cuál es la manera que Dios nos manda que sí debemos juzgar. Porque, repito, no es que la Biblia lo prohíbe, lo que prohíbe es hacerlo tomando el lugar de Dios, es hacerlo de una manera carnal, de una manera contenciosa, de una manera que no está ayudando, no está edificando, no está levantando a nadie, sino está tropezando. Por eso después dice ahí que no debemos poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y vamos a estar viendo todo eso porque quiero que esto, hermanos, lo vayamos visualizando en diferentes contextos. No solamente es como iglesia, pero también es en el hogar, como lo decía el miércoles pasado. Porque si podemos ser cristianos en la casa, podemos ser cristianos fuera de ella, hermanos. Si somos cristianos afuera y adentro no, algo está mal y está al revés. Entonces esto vamos a irlo aplicando, hermanos, desde la iglesia, no solamente la iglesia, pero también desde el aspecto laboral, desde el aspecto matrimonial, familiar, social, el cómo debemos tratarnos y relacionarnos los unos a los otros. A veces como padres juzgamos muchas veces de una manera muy severa, hermanos, los errores de nuestros hijos, cuando muchos de esos errores, hermanos, los tenemos nosotros y aún peores. Pero a veces tratamos con mucha severidad, como quizá Dios no nos trata a nosotros cuando fallamos o nos equivocamos. Entonces vamos a ir viendo y aprendiendo de cómo debemos juzgar en base a principios bíblicos. Otro de los temas, hermano, que también la Biblia relaciona esta frase de los unos a los otros, se encuentra en Romanos 12:15. Un poco más atrás, si usted tiene su Biblia abierta ahí en casa, puede ir viendo estos textos o anotando respuestas si tiene el estudio ahí, hermanos. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Verdad? La Biblia nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan. Un antídoto, hermanos, a la ira, a los celos, a la envidia, hermanos, es el gozo. Y aquí nos habla, hermano, de gozarnos con los que se gozan, gozarnos cuando a algún hermano le va bien, cuando Dios da una bendición a algún hermano, hermana, alguna familia de la iglesia, hermanos, cuando recibe una buena noticia, cuando Dios ha contestado alguna petición de oración, cuando Dios ha de alguna manera, hermano, traído bendición a su vida, a su hogar, pues debemos gozarnos, dice la Biblia, con los que se gozan.
debemos guardar nuestro corazón, nuestra mente, hermanos, de los celos, de la ira, de la envidia, hermanos, en el hogar, en el trabajo, con familiares, con los hermanos en Cristo, con la gente que nos rodea, hermanos, porque eso solamente causa muchas veces amargura y tropiezo, hermanos. Por eso es que la Biblia nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan, porque a veces la bendición de uno, hermanos, puede alcanzar a muchos. Y por ese uno que Dios bendiga, muchas veces Dios va a bendecir también a los que están a su alrededor. Pero entonces la Biblia nos dice gozaos con los que se gozan. Nos gozamos cuando una familia nace un nuevo miembro en la familia, ¿verdad? Nos gozamos cuando una familia ha prosperado, muchas veces económicamente, a veces materialmente, ¿verdad? Hablando, nos gozamos cuando una familia ha sido usada por Dios, o Dios la está usando, o peticiones han sido contestadas en ese hogar, en esa familia, en ese hermano, en esa hermana. Pero también la Biblia nos dice que debemos llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran, como vimos los mensajes de Nehemías, muchas veces viendo su situación, su condición, su necesidad, su aflicción, su dolor, su tristeza. Es que muchas veces debemos llorar con los que lloran. Es tener ese mismo sentir, es tener ese mismo dolor, como si lo estuviéramos viviendo en carne propia. Y todo esto, hermanos, lo que hace es que nos hace más cercanos unos a otros. Cuando nos gozamos con algún hermano, alguna hermana, pero también cuando lloramos con ellos. A veces, hermanos, podemos estar celebrando un nacimiento y gozarnos con ese nacimiento, y después a lo mejor llorando un fallecimiento, hermanos. Pero es parte de la vida cristiana, es parte de los principios que debe haber, hermanos, en la familia de la fe, hermanos. Son principios que deben haber en nuestro hogar, hermanos, porque eso fomenta la unidad, eso hace que seamos cercanos, eso hace que crezcamos en confianza unos para con otros. Pero también, hermanos, la Biblia nos dice en Romanos 15:1, más adelante, hermanos, si va ahí en su Biblia, Romanos capítulo 15, el versículo 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, nos manda que debemos soportar las flaquezas de los débiles. Debemos soportar, hermanos, las cargas de los que son más débiles en la fe, de los que son más débiles espiritualmente, entendiendo que todos pasamos por eso. Por ejemplo, cuando una persona es un nuevo creyente, ha nacido de nuevo, hermanos, y empieza a dar sus primeros pasos en la vida cristiana, va a enfrentar muchos cambios, va a enfrentar muchas luchas, muchas batallas que quizá antes no tenía. Va a enfrentarse muchas veces al menosprecio de la familia, de los amigos, de los conocidos, porque pues ahora piensan ellos: ya cambiaste de religión, ya te lavaron el cerebro, ya no eres como antes, ya no eres nuestro. Y entonces empieza a haber un rechazo, empieza a haber una batalla entre la naturaleza humana, ¿verdad? La carne y la naturaleza divina. Y van a venir dudas, van a venir crisis de fe a su vida. Y es ahí donde muchas veces, hermanos, los fuertes en la fe debemos soportar las flaquezas de los débiles y animarles a seguir adelante, ayudarles a llevar su carga, ayudarles muchas veces, puede ser en oración, a veces económicamente, a veces va a ser con nuestra presencia, dando ánimo, dando apoyo. Y esto, hermanos, repito, nos ayuda a crecer en confianza los unos a los otros, a crecer en lazos de afecto como familia de la fe, soportar las flaquezas los unos de los otros. Y no solamente los nuevos creyentes, hermano, tienen flaquezas en cuanto a la vida espiritual y a la fe, pero aún aquellos que tenemos más años, hermanos, en la vida cristiana, no seguimos siendo exentos de esto, hermanos. Seguimos teniendo
flaquezas, seguimos teniendo luchas, seguimos teniendo debilidades. En las áreas que a lo mejor usted no batalla, posiblemente otros sí batalla. Y en las áreas que a lo mejor esa persona no batalla, usted y yo sí batallamos. Y debemos soportar esas flaquezas. Muchas veces todos tenemos diferente carácter, diferente manera de pensar, diferente manera de relacionarnos. Hay quienes son extrovertidos, hay quienes son introvertidos, pero finalmente, hermanos, somos una familia en Cristo y debemos aprender, hermano, a soportar las flaquezas los unos de los otros, hermanos. La Biblia también nos dice en Romanos 15:2, hermanos, Romanos capítulo 15, el versículo 2 dice, vamos ahí, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, dice aquí, en lo que es bueno para edificación. Nos dice que cada uno de nosotros, hermanos, debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. Qué difícil es, hermano, a veces agradar a alguien. Hay personas que son muy fáciles de agradar. Hay personas que de una manera muy práctica, muy sencilla, podemos tener una empatía, podemos tener una amistad, una buena comunicación, y hay otras personas con las que quizá nos va a costar un poco más de trabajo. Pero a final de cuentas, hermanos, la Biblia nos dice que cada uno debe agradar a su prójimo. Muchas veces los seres humanos sabemos cómo hacernos enojar entre nosotros, cómo molestarnos, cómo ofendernos. Si dijéramos, vamos a hacer un ejercicio muy práctico. Si dijéramos, hermanos, dígame en el matrimonio, por ejemplo, hermana, dígame 5 errores, o hermano, dígame 5 errores de su esposa o de su esposo. Yo estoy seguro que a nuestra mente vendrían más de 5, ¿verdad? Pero si dijéramos después, ahora dígame 5 virtudes, la mayoría se quedaría pensando, híjoles, 5 virtudes, pues ¿cuáles serán? Y decimos una y pasa media hora y decimos la segunda, y la tercera decimos espéreme a mañana, y la cuarta lo pienso y se la digo, y la quinta la encuentro y le aviso. Porque es más fácil ver los errores de nuestro prójimo, de nuestro cónyuge, que ver sus virtudes. Y muchas veces es porque pasamos más tiempo viendo sus errores que viendo sus virtudes. Pero si aprendemos a ver las virtudes de alguien, hermanos, sin duda es que eso nos ayudará, hermanos, a poder agradar a nuestro prójimo, como dice la Biblia, en lo que es bueno para edificación. Y en esto también, cuando lo desarrollemos, hermanos, vamos a ver estos principios que regulan esto. Vamos a ver estos principios espirituales que nos ayudan a saber cómo hacerlo. Porque muchas personas dicen, bueno, me tienen que tolerar como soy, me tienen que tolerar con pecado, me tienen que tolerar con rebeldía, porque la Biblia dice que debemos soportarnos unos a otros y que debemos agradar a nuestro prójimo. No, la Biblia regula cómo es que debemos hacerlo, y en este caso dice en lo que es bueno, ¿verdad? Recuerde que debemos amar al pecador, a todo pecador debemos amarlo, pero debemos aborrecer el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Si nos dijeran, es que los cristianos odian vamos a decirlo, a los homosexuales, no les odiamos, no estamos de acuerdo con su pecado, aborrecemos su pecado, pero a ese ser humano, a esa persona no le aborrecemos, le amamos porque Cristo le ama y Cristo murió por él o por ella en la cruz del Calvario, y el cual quiere, dice su palabra, que todos los hombres sean salvos. Entonces la Biblia regula todas estas cosas, hermano, porque a veces muchos lo usan como chantaje, y a veces hay personas, hay cristianos, hay inconversos que piensan que porque somos cristianos, entonces tenemos que aguantar y soportar todo y permitir que haya abusos, que nos estafen, permitir que nos pisoteen porque dicen, eres cristiano. Y en cuanto alguien reacciona, dice, uy, míralo, ¿y eso qué es hermano? ¿Y eso qué es hermana? ¿Y eso que va a la iglesia? Pero la Biblia regula
cómo es que debemos tratar este tipo de personas y este tipo de situaciones cuando nos dice cada uno agrade a su prójimo. Desde luego que si mi prójimo, es mi deseo y es mi oración que si no es salvo, pues llegue a ser salvo, ¿verdad? Y le voy a invitar a la iglesia y le voy a compartir el evangelio, pero si él me dijera, tómate una cerveza y yo voy a la iglesia contigo, pues no me la tomaría, definitivamente que no. No le voy a agradar a él para que después él me agrade a mí en una mala manera, agradándole yo a él y desagradando a Dios. No se trata de eso. A veces la familia inconversa cuando hay fiestas, ¿verdad? Todo cristiano va a atravesar eso. Cuando hay reuniones familiares, muchos van a decir, tómate una cerveza, ponte a bailar o fuma un cigarro, esto y lo otro, porque si me amas, ¿verdad? Como tú dices, pues a ver, hazlo. No es lo que la Biblia enseña y debemos cuidar todo eso. Entonces vamos a ir viendo cómo es que la palabra de Dios regula todos estos principios, porque muchas veces lo pueden utilizar como un chantaje o una manipulación, ¿verdad? Atestiguando, pues eres cristiano, ¿dónde está el amor que debes tenerme como tu prójimo? Entonces vamos a ir viendo eso, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, de estos principios que hemos comentado, hermanos? ¿No? Ok, hermanos, pues... ¿Mande? No, hermano. Ok, hermanos, entonces seguimos. Mire lo siguientes, hermanos. La Biblia nos dice también ahí en Romanos 15:7, hermanos, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Dice que debemos recibirnos los unos a los otros. Y otra vez hago énfasis en esto. La Biblia regula la manera en que estos principios deben llevarse a cabo. Por ejemplo, aquí es muy claro. Dice que debemos recibirnos los unos a los otros y nos dice cómo. Y la clave es como Cristo nos recibió. Muchas veces, hermanos, no tomamos en cuenta esto. El cuestión de recibirnos unos a otros como Cristo nos recibió. ¿Cómo nos recibió Cristo? Bueno, Cristo nos recibió en pecado, en rebeldía, nos recibió muchas veces, hermanos, en ignorancia de su palabra, en desobediencia a Él, a sus mandamientos, y nos tuvo paciencia, hermanos, hasta que llegáramos a ir conociéndole, a ir madurando, a ir creciendo en la vida cristiana. Esto sucede, hermanos, y debemos tenerlo en cuenta en la iglesia. Cuando muchas veces hay un recién convertido, ¿verdad? No sabe de muchas cosas de las Escrituras, no sabe de muchas cosas que se hacen y no se hacen en la vida cristiana, en la iglesia, y tenemos que ir recibiéndole, irle enseñando y de alguna manera ir teniendo paciencia como Cristo la tuvo con nosotros. Y ahorita vamos a ver un principio de eso. Nuestros hijos, cuando nuestros hijos crecen, hermanos, y empiezan a ver cambios en su vida, cambios en su cuerpo, cambios en su mente, y están pasando de una etapa a otra, hermanos, y muchas veces cuando pasan de la niñez a la adolescencia, piensan que ya son adultos, piensan que ya lo saben todo, y a veces uno dice, no lo sabes todo, crees que lo sabes todo, pero no lo sabes todo, crees que puedes, pero en realidad no puedes. Y tenemos que ir teniendo paciencia con ellos ante este tipo de cambios, recibirnos los unos a los otros como Cristo nos recibió. Recuerde que usted y yo alguna vez pasamos por la adolescencia, por muchos cambios, alguna vez fuimos nuevos creyentes, por así decirlo, hermanos, recién convertidos, y alguien tuvo el cuidado de nosotros, el ánimo para instruirnos, para enseñarnos, y debemos recibirnos los unos a los otros. Recuerdo cuando estaba pastoreando la iglesia en Obregón, hermanos, y recibíamos gente de la calle, hermanos. La gente de la calle venía muchas veces con cobijas, con costales, con chácharas, hermano, venían sucios, venían malolientes, hermanos, y muchas veces ellos te saludaban hasta con un abrazo. Y no podías decir, no te quiero abrazar, porque algunos de ellos traían piojos, no había mucha higiene. Y no podías tú decir, no porque no te bañaste, no porque hueles mal, no.
Yo creo que la mayoría de los hermanos en aquel tiempo, hermanos, sin duda es que de corazón había un abrazo, había un saludo, nos sentábamos a la mesa a comer con ellos, hermanos, como cualquier otra persona. Llegamos a tener inclusive en servicios, hermano, que gente con problemas, con pecado de homosexualismo llegaba a visitar a la iglesia, hermanos, a ir a algún culto. Jamás corrimos a nadie, les dábamos el evangelio, les tratábamos como Cristo trataría a cualquier pecador, hermanos, porque queríamos compartir el evangelio. Nuestro deseo es que fueran salvos. Venían niños, hermanos, que muchas veces no tenían atención de ellos, cuidado físico, emocional, espiritual en sus hogares, hermanos, y siempre animaba a los hermanos a recibirles con amor, a recibirles con respeto, a recibirles como si fuera el invitado, la persona más importante que tuviéramos entre nosotros en esa mañana, en ese culto. Entonces, la clave es recibirnos unos a otros, como dice Romanos 5:15-7, hermanos, como Cristo nos recibió a nosotros. También dice la palabra de Dios, hermanos, que debemos a Romanos 15:14, hermanos, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esa palabra amonestar, hermanos, implica cuando alguien está mal, ¿verdad? Cuando alguien se ha desviado, cuando alguien está en pecado, hermanos, la amonestación en amor trae una corrección, hermanos. Trae una reprensión, hermano, que es para arrepentimiento, que es para ayudar a levantar, a restaurar, hermanos. Muchas veces pensamos que amonestar es sacudir a alguien con nuestras palabras o con violencia, hermanos, de tal manera que pensamos lo puse en su lugar, lo dejé callado, callada, no me dijo absolutamente nada, pero ¿qué logramos? Nada tampoco. No logramos un arrepentimiento, una restauración, una palabra de ánimo, de esperanza, de edificación. Eso no es amonestación. Amonestar es a alguien con todo el amor y el respeto que podamos tenerle a esa persona, pero bajo principios bíblicos, decirle te amo, pero lo que estás haciendo es pecado, te amo, pero lo que haces no agrada a Dios, te amo, pero lo que haces, como Pablo decía, en esto no os alabo, les dijo a los corintios, en esto no puede haber tolerancia, en esto no puedo apoyarte, en esto no puedo estar de acuerdo. Entonces vamos a ir viendo principios que regulan la amonestación, como también Romanos 16:16, hermanos, dice que debemos saludarnos unos a otros. Está hablando del ósculo santo. Y el ósculo santo, hermanos, era una costumbre que se saludaban con un beso, hermanos, y era mujer con mujer, hombre con hombre, y en algunos lugares, hermano, era en la boca que se realizaba este ósculo santo, ¿verdad? También vamos a ir viendo qué importancia, hermano, parece algo insignificante, pero la importancia de un beso, de un saludo, tanto en la familia como en la iglesia. De eso muchas veces depende, si estamos en la iglesia, el saludar a otros, el recibirles con ánimo, que regresen al siguiente culto. Si hacemos grupitos y platicamos entre los que nos conocemos nada más y con los que me caen bien y ignoramos al visitante, ignoramos al nuevo creyente, seguro es que él va a sentir que no es bien recibido o que es un lugar donde él ya no cabe, no por el espacio, sino porque ya está todo muy consolidado. Y vamos a ir viendo la importancia de un saludo en la iglesia, de un beso, hermanos, como padres a nuestros hijos, a un beso a la esposa, al esposo, hermanos, hermanas, cuando salimos de casa, cuando llegamos, todo eso vamos a ir viendo, porque la Biblia, aunque no creamos, pero aún de todo eso Dios nos ha dado instrucciones. Vamos a ir viendo también Gálatas 5:13, que dice que debemos servirnos por amor los unos a los otros, no porque lo merecemos, hermanos, no porque tenemos una posición en la sociedad o en la iglesia, hermanos, sino la motivación de servir a otros, dice la Escritura, que es por amor.
¿verdad? Todos, repito, tenemos diferente carácter. Cuando tenemos compañerismo, unos comemos más, otros comen menos, unos hablan más, otros hablan menos, pero la motivación no es quién habla más, quién habla menos, quién come más, quién come menos, quién da más, quién da menos. No, la motivación es que nos servimos unos a otros por amor. Yo estoy seguro, hermanas, que ustedes cuando hacen la limpieza en sus hogares, toda mamá muchas veces pide o da instrucción de decir, por favor, acomoden su ropa, acomoden zapatos, no dejen trastes sucios por donde sea, vasos. Y a veces, aunque mamá da instrucciones, los hijos y los papás somos desobedientes. Y parece que nos dicen, deja vasos donde quieras, deja los zapatos donde quieras. Y al siguiente día, cuando ya regresan a las actividades, ¿verdad? Otra vez, si usted está limpiando la casa, hermana, usted dice, ay, otra vez dejaron los zapatos aquí. Y usted los levanta. Otra vez dejaron vasos aquí, otra vez dejaron la ropa aquí. ¿Y por qué lo hace? A veces sí quisiera usted, se siente cansada, agotada y decir, ay, estos no entienden. Pero algo que yo estoy seguro y yo veo en mi hogar, donde crecí, en el hogar que ahora tengo, es que una de las motivaciones es por amor, ¿verdad? Porque si no, usted agarrara esos zapatos y se los aventara, ¿verdad? Esa ropa y se las aventara. Pero la motivación de servicio es por amor, hermanos, hermanas. También Gálatas 5:26 dice, no irritándonos unos a los otros. A veces podemos, si no tenemos cuidado de la manera en que hablamos o tratamos a otros, podemos irritarlos, a veces siendo sarcásticos, a veces haciendo comentarios inapropiados, a veces a lo mejor burlándonos de alguna necesidad o de algún hermano o hermana, y debemos cuidar eso. Y esto también debe tener un equilibrio. El irritarnos unos a los otros en la manera en que nos comunicamos y tratamos, pero también en no ser tan sensibles y tan sentidos, porque ahí ya también eso llega muchas veces a tornarse hasta pecaminoso, ¿verdad? Y eso uno debe tener cuidado. Yo recuerdo que una vez un hermano se sintió porque en un compañerismo a uno le sirvieron en un vaso de cristal y a él le sirvieron en un vaso desechable. Y entonces él ya sentía que lo habían hecho menos, que valía menos, porque a uno le dieron en vaso de cristal y él en vaso desechable. Eso ya no está bien tampoco. Debemos tener también madurez y no tener la piel tan sensible, hermanos, porque eso también puede ser tropiezo a otros. Y la Biblia regula eso. Por último, hermanos, ya estamos terminando. Gálatas 6:2 nos dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros, emocionales, espirituales, a veces económicas, a veces físicas, a veces familiares. Todos tenemos diferentes cargas. Efesios 4:2 nos dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Y ahí sí, hermanos, que yo creo que la mayoría batallamos con paciencia. El ser humano queremos que todo sea rápido, que la persona aprenda rápido, entienda rápido, actúe rápido, piense rápido, se mueva rápido, y no queremos tener paciencia, ni a veces en el matrimonio, ni a veces con nuestros hijos, ni a veces en el trabajo, ni a veces en la calle. No queremos tener paciencia, pero la Biblia nos exhorta que debemos soportarnos con paciencia, dice, los unos a los otros. Para terminar, hermanos, la Biblia también nos dice en Colosenses 3:13 que debemos soportarnos, y ahora añade algo más, y perdonarnos unos a otros. Perdonar, vamos a ver bíblicamente lo que es perdonar. Perdonar no es necesariamente que me vengan y que me pidan perdón. A veces hay que perdonar aunque no necesariamente la otra persona nos haya pedido perdón. Porque cuando perdonamos nos liberamos. Cuando perdonamos, hermano, no nos anclamos al rencor, a la ira, a la amargura hacia esa persona por la ofensa que nos hizo. Cuando perdonamos tenemos paz, tenemos libertad, hermanos. Y la Biblia también nos dice que debemos exhortarnos unos a otros. Exhortarnos tiene que ver con animarnos. Exhortarnos no es regañar. Exhortarnos no es amonestar. Exhortarnos es alentarnos, es animarnos unos a otros en la vida cristiana, unos a otros
a seguir adelante, unos a otros a caminar con Dios, unos a otros a no darnos por vencidos. Y nos exhorta también la Biblia a alentarnos los unos a los otros en 1 Tesalonicenses 4:18, que en el contexto nos habla acerca del arrebatamiento. La Biblia nos exhorta también a animarnos y edificarnos unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11, Hebreos 10:24 al 25 dice: considerémonos unos a otros y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Y por último, Santiago nos dice: confesaos vuestras ofensas y orar unos por otros, hermanos. Primera de Pedro dice también que debemos hospedarnos los unos a los otros. Bien, eso ha sido la lección número 1 de Nueva Vida en Cristo, hermanos, y cada uno de estos puntos son los que vamos a estar viendo a través de las siguientes semanas, si el Señor lo permite. Los hermanos que están en Teams, vamos a orar y después, si hay alguna pregunta, con toda confianza, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque, Señor, en ella encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Es suficiente, Señor, para cualquier situación, aspecto en la vida, circunstancia, Señor. Y en esto, Señor, que lleva el cómo relacionarnos unos a otros en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en las escuelas, en los lugares donde vivimos, con las personas que nos rodean, Señor. Aún tu palabra en todo eso nos da la sabiduría, los principios necesarios para poder hacerlo, Señor, de una manera edificante, de una manera espiritual, Señor, y no de una manera carnal y terrenal. Pedimos, Padre, que bendigas lo que hemos escuchado y nos ayudes a ponerlo por obra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, no sé si habrá